Altiplano Revolucionario, por Alicia Lodeserto, Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta presentación expone una síntesis de la Revolución Boliviana en el siglo XX con el propósito de mostrar que el Estado plurinacional, constituido en 2009, es resultado de dos eventos fundamentales en la historia política de este país. Uno es la derrota del movimiento minero y el otro la crisis del movimiento indianista. Ambos dieron lugar a un proyecto de corte nacionalista y retórica multicultural que culminará en el Estado plurinacional. Introducción. Bolivia posee una larga historia revolucionaria que se remonta a las luchas anticoloniales del siglo XVIII. Abarca los levantamientos de campesinos indígenas de la primera mitad del siglo XX, las grandes sublevaciones de mineros, el sindicalismo obrero, el sindicalismo campesino de mitad de esa centuria, y se reactualiza en la insurgencia desatada a comienzos del segundo milenio. Este trabajo sintetiza ese proceso con el objetivo de mostrar que el Estado plurinacional, constituido en 2009, es resultado de dos eventos fundamentales en la historia política de Bolivia, como son la derrota del movimiento obrero en 1967 y la crisis del movimiento indianista en 1988. Ambos dieron lugar a la formulación de un proyecto de corte nacionalista y retórica multicultural que culminará en el Estado plurinacional. Para el análisis se tomarán los testimonios de luchadores, sindicalistas e intelectuales bolivianos, entrevistados entre 2016 y 2017, y un documento que puede considerarse fundante en el proceso hacia el Estado plurinacional, conocido como Documento para la Asamblea de Nacionalidades de 1988. Historia de Bolivia, contrarios y contradictorios. Bolivia, entre los países sudamericanos, es quizás el más potencialmente violento por su estructura económica y por la conformación de su población no solo en términos de confrontación de clases, sino también por el choque interétnico. Estas características poseen una traducción inmediata en su configuración territorial, a la cual se suma el enclaustramiento geográfico producto de su creación como Estado y de las guerras que la dejaron en un confinamiento también conflictivo e insoluble que combina el altiplano, una de las regiones más hostiles del planeta para la vida humana, y las yungas tropicales. La historia de Bolivia da cuenta que se trata de un país en guerra civil permanente, ya sea explícita o latente, que en la década del 70 la dictadura de Banzer deja en suspenso, pero ella sería aún su peligro fundamental. Podría decirse que sus contrarios y contradictorios son de larga duración. La enemistad aymara-quechua en tiempos prehispánicos marcó los primeros contrarios de la historia boliviana. La expansión de los incas en la segunda mitad del siglo XV subordinó a los reinos aymara, convirtiendo su antiguo territorio en una provincia del imperio inca, nombrada como Collasuyu. Los incas del Perú modificaron un poco la organización social, económica y política de los reinos aymara, pero la aprovecharon para colonizar los valles, usufructuar su riqueza con mano de obra servil. En 1470, una gran revuelta aymara contra los incas hablantes quechua en la zona de los reinos lacustres marcó los primeros contrarios en la historia boliviana. La colonización española después configurará el territorio del Alto Perú y con ello la contradicción aún vigente, tierras altas, tierras bajas. Los conquistadores españoles llegados al altiplano sur hallaron un territorio de enorme riqueza económica y muy densamente poblado, que sometieron tanto por la fuerza de las armas y el uso del caballo como por la alianza con obstinados pueblos indígenas no quechua. Inicialmente los reinos aymara dieron la bienvenida a la intervención española por considerarla una victoria contra sus enemigos quechua. Combatieron junto a Huáscar contra los ejércitos de Atahualpa en la guerra civil interna por la soberanía inca y, luego de la deserción de aquel, los grupos Lupaca apoyaron a Manco Inca, pero los collas continuaron favoreciendo a las tropas españolas. En 1538, Hernando y Francisco Pizarro entraron en el altiplano sur, al que llamaron Charcas o Alto Perú, y establecieron dos centros urbanos importantes: Chuquisaca, hoy Sucre, y Potosí. En los siguientes 2 años, los españoles ocuparon la región del Chaco hasta el río Paraguay y la de los llanos amazónicos, pobladas por chiquitanos y moxenios. La colonización española definió así las fronteras del Alto Perú, su configuración étnica entre aymaras y quechuas del altiplano y los valles, y pueblos selvícolas de la Amazonía. Rocchetti y Lo Deserto, 2019. La independencia dará lugar a la contradicción entre el proyecto de unidad con Perú y el de independencia de Charcas o Alto Perú.
una contradicción que podríamos llamar nacional. Klein, 2015, sostiene que la liberación del Alto Perú en diciembre de 1824 y enero de 1825 no resolvió de inmediato el destino último de la región, lo cual es comprobable, puesto que, por el contrario, desató la confrontación entre el proyecto de la Gran Colombia de Bolívar y el de la conformación de una república independiente de Sucre, influenciado por los líderes patrióticos alto peruanos. Sin embargo, las relaciones de poder entre las seis colonias hicieron inviable la unidad continental, exigiendo la creación del estadio intermediario entre Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bolívar entonces cedió autoridad a Sucre, encaminando la decisión hacia la autonomía altoperuana. En 1898 la Guerra Federal será la segunda contradicción nacional. Esta fue un grave conflicto civil entre la oligarquía conservadora de Sucre, vinculada a La Plata, y la emergente élite liberal de La Paz, vinculada al estaño, por la cuestión de la sede de la capital, de la que resulta triunfante la segunda. Pero también fue un enorme levantamiento indígena conducido por el legendario Zaratehuilca, por la propiedad de las tierras comunitarias frente a la expansión de la hacienda. La ley de exvinculación de la tierra, promulgada por el gobierno de Tomás Fría, da inicio a un proceso de organización del catastro de la tierra con la finalidad de ejecutar su reparto individual. Si bien su aplicación desde 1880 resulta incompleta y discontinua, la ley condujo a una acelerada desestructuración de la vida comunitaria andina, insertándola en el régimen de la hacienda. Desde ese momento la disputa entre la propiedad comunitaria de la tierra y la ascendental sustanciará una significativa parte de la historia social de Bolivia, dando cuenta de una persistente sublevación indígena campesina en el altiplano aymara como en los valles cochabambinos. Salazar Loman, 2013. La sublevación campesina será persistente hasta la reforma agraria de 1853, cuando el gobierno nacionalista del MNR reconoció la propiedad comunitaria y reguló sobre la redistribución de la hacienda altiplánica, no la de la Amazonía. El Pacto Campesino Militar de 1864 prolongará los beneficios de los campesinos. Y por último, los contrarios clasistas en el poderoso movimiento obrero minero, dirigido por la Central Obrera Boliviana y que se expresará en un importante y persistente movimiento huelguista hasta terminar desmantelado el gobierno de Barrientos en 1967. El Pacto Militar Campesino de 1964, gestado por la dictadura de René Barrientos y fundado en el interés campesino por prolongar los beneficios de la Revolución Nacionalista, permitió un periodo de gobernabilidad sobre la base de la alianza entre la burguesía nacionalista y el movimiento campesino, por una parte, y la violencia represiva ejecutada sobre el movimiento minero, por la otra. El pacto, escrito o no, fue un golpe dado a una evolución de desarrollo indiscernible, pero colocó al campesinado y a su forma comunidad en el centro de la escena política. En palabras de Klein, 2015, el de Barrientos fue un régimen conservador y antiobrero, en alianza con el campesinado indígena, que rápidamente logró desmantelar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, reducir la cantidad de trabajadores de la empresa minera del país, Comibol, y abatir la huelga minera en la conocida masacre de San Juan en las minas de Catavi, siglo XX. En 1967 el gobierno de Barrientos se enfrentó con la guerrilla del Che Guevara, a quien reprimió y ejecutó en octubre. De modo resumido, puede observarse que en Bolivia los contrarios principales son clasistas y los contradictorios sobresalientes son étnicos, y se advierten tanto en la lucha de clases como la conflictividad étnica entre el altiplano aymara, quechua y el oriente pluricultural. Ocaso indianista y nacionalismo perenne. El catarismo fue un movimiento político, sindical y cultural surgido a fines de la década de 1960 como reacción a la disolución del Pacto Militar Campesino en Bolivia. Su origen estuvo vinculado a la formación de una nueva generación de líderes aymara que, migrados del campo a la ciudad, alcanzaron una formación universitaria. Se imbuyeron en las ideas de la Revolución India de Fausto Reinaga y propusieron un sindicalismo independiente del poder gubernamental de turno. En este marco fueron multiplicándose las organizaciones de jóvenes aymara y quechua que asumieron las reivindicaciones del legendario Tupac Katari como vanguardia de la liberación india aymara, Durán, 2018.
Su fuente primera será el pensamiento de Fausto Reinaga, en el marco de una genealogía familiar que se remonta a la insurrección de Zárate-Huilca y una adhesión inicial al Partido Comunista del que luego se alejó. Reinaga argumenta que por el poder indio y la posible revolución india. Lo fundamental de su tesis es que en Tiahuanacu surgió la primera civilización colectivista, comunitaria y la primera filosofía del bienestar. Su influencia en el indianismo catarista de los años 70 se expresó en el surgimiento de una intelectualidad aymara y su propósito de constitución de una república india, gobernada únicamente por indígenas y que parece haber tenido su mayor expresión en el Parlamento indio de 1998 cuando postuló la reconstrucción del Cosasuyu o nación aymara, en un sentido moderno de autodeterminación de las naciones. Reinaga 2012. El giro místico hacia el pensamiento amáutico que Reinaga hace a comienzos de la década de 1980 también tendrá impacto en la evolución filosófica del indianismo, que desde entonces adopta la idea de que el punto de partida en la vida humana es la relación del ser humano con la madre tierra. El pensamiento amáutico de Reinaga tiene influencia en la vertiente ideológica que García Linera, 2008, denomina indianismo pachamánico y es el principal precursor de lo que hoy se denomina vivir bien. En la misma década, la vertiente integracionista, siguiendo también a García Linera, enarbola una reivindicación del ser indígena como fuerza de presión para obtener ciertos reconocimientos en el orden estatal vigente. En esta postura, el indígena es ausencia de igualdad ante el Estado por una pertenencia cultural, aymara y quechua, que deviene así en signos de identificador por una carencia de derechos, la igualdad, de un porvenir, la ciudadanía plena y de una distinción identitaria, la multiculturalidad. René Zavaleta, 1985, intenta, a partir de lo sucedido en la Revolución Nacionalista de 1952 y del gobierno del general Torres con un ejército nacionalista, pensar cómo hacer coincidir la democratización social con una forma estatal que la exprese, siguiendo a Max Weber, aportando el concepto de sociedad abigarrada para referir a la superposición desarticulada de horizontes sociales que imposibilitarían la formación de una totalidad nacional en Bolivia. Aquí estaría el embrión ideológico de la plurinacionalidad, como reconocimiento estatal del derecho a la identidad indígena y, aunque a veces negados por sus analistas del pensamiento de Zavaleta, de la constitución de un Estado con muchas naciones. En 1967 el movimiento dio pasos hacia su sindicalización, cuando en el altiplano se conformó el bloque independiente campesino para resistir el denominado impuesto único que el gobierno de Barrientos proponía implementar para unificar las obligaciones fiscales del campesinado. Esto se constituyó en el primer intento organizado frente al sindicalismo agrario sometido a las estructuras del Pacto Militar Campesino y, en 1971, la Confederación Sindical Única de Colonizadores en los valles de Cochabamba rompió formalmente con aquel pacto y, en 1974, con el gobierno de Banzer tras las masacres de Tolata y Espinosa, Do Alto 2007. Poco tiempo después, sin embargo, comenzaron a distinguirse las dos tendencias al interior del catarismo: la indianista, que postuló al indio como sujeto revolucionario, y a la sindicalista, que propone al campesino como vanguardia de la revolución en Bolivia. En Escarza 2020 apunta que el primero recibió el apoyo de las organizaciones indigenistas internacionales, mientras que el segundo lo tuvo de parte de sectores progresistas de la Iglesia Católica. En 1978 las dos tendencias se constituyeron en partidos políticos decididos a participar de las elecciones presidenciales de 1979. Por una parte, el indianista movimiento indio Tupac Katari, conducido por Constantino Lima, y por la otra, el movimiento revolucionario Tupac Katari, de raigambre marxista y vinculado al sindicalismo obrero, fundado por Genaro Flores. Simultáneamente, el catarismo de esa época obró exitosamente la unificación del sindicalismo campesino a través de la creación de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entidad que conducirá a lo largo de casi una década, con respaldo de la COV y el MRTQ de Genaro Flores, su primer secretario general. La tesis política emanada del Segundo Congreso Nacional de la CSUT-CB Larga, en junio de 1983, posiblemente el momento de su mayor madurez, plasmó las bases del pensamiento sindical campesino influidos por las premisas indianistas del catarismo revolucionario. El nudo argumental de ese documento parte de la afirmación de la particularidad
particular identidad entre campesino e indígena que ocurre en Bolivia y que los hace herederos legítimos de las grandes civilizaciones prehispánicas. Entonces, plantea la unidad de todos los oprimidos y todos los explotados del sistema capitalista colonial, puesto que su causa común es la liberación. Textualmente dice: los actuales dirigentes estamos convencidos que no aceptan ni aceptaremos cualquier reduccionismo clasista, convirtiéndonos solo en campesinos. Tampoco aceptamos ni aceptaremos cualquier reduccionismo etnicista que convierta vuestra lucha en un confrontamiento de indios contra blancos. Somos herederos de grandes civilizaciones. También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión, organizada en un Estado plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio. Por primera vez, un manifiesto de este tenor hace referencia a la noción de Estado plurinacional, para referir que la unidad de los oprimidos se lograría únicamente sobre la base del respeto a la diversidad cultural, dando cuenta de una temprana influencia de corrientes del multiculturalismo, que para esos tiempos ha comenzado a desarrollarse en ámbitos académicos anglosajones. En 1986 se produjo la división entre los dos líderes principales del movimiento revolucionario, Tupac Katari de Liberación, que 2 años después dio lugar a la escisión del partido y a la consecuente presentación de candidatos por separado en las elecciones presidenciales de 1989. Genaro Flores lo hizo por el flamante Frente Único de Liberación Catarista y Víctor Hugo Cárdenas por el MRTK-L, que ambos obtuvieron un muy exiguo porcentaje de votos. Será en 1993, en alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Gonzalo Sánchez de Lozada, que el catarismo de liberación llegará al poder gubernamental, llevando a Víctor Hugo Cárdenas a la vicepresidencia de Bolivia. Por su parte, y ante su propia fractura interna, el MITKA, más radical en sus posiciones político-ideológicas, eligió seguir la vía de la insurrección armada. En 1986, un grupo de delegados del 8º Congreso Ampliado de la CSUTCB declaró en suspenso al MITKA y fundó los Aullus Rojos bajo el liderazgo de Felipe Quispe, que recientemente había regresado a Bolivia luego de su exilio en Cuba. Prontamente la organización se unirá a las células mineras de base creada por un conjunto de jóvenes estudiantes, Álvarez, García Linera entre ellos, que también recientemente había retornado de México, influenciados por las ideas maoístas de las Fuerzas Populares de Liberación de El Salvador. Escarza 2020, con el propósito de formar una organización armada de campesinos y mineros, en palabras de Quispe. Ese brazo político ha sido insuficiente. El movimiento indígena en su conjunto tuvo 2 brazos. 1, el democrático enmarcado en las leyes de la República, y el 2, el brazo armado que estaba debajo del poncho. Ha sido una lucha radical, una lucha sangrienta contra el capitalismo y el imperialismo que prima aquí en nuestro país. Comunicado personal, octubre de 2016. En 1990 asumirán el nombre de Ejército Guerrillero Tupac Katari, de base netamente indianista y campesino indígena, dado que se había frustrado el proyecto de preparación de células mineras. Pero terminará totalmente desarticulado al poco tiempo de iniciar sus primeros asaltos, con la detención de sus líderes principales entre marzo y agosto del 92. Producida su liberación en noviembre del 97, los 2 líderes principales volvieron al ruedo de la política, pero por caminos diversos. Felipe Quispe fundó el movimiento indígena Pachacuti, que, sin perder la perspectiva de la Revolución India Armada, participó de las movilizaciones conocidas como Guerra del Agua en abril del 2000 y Guerra del Gas, octubre del 2003. Y Álvaro García Linera se acercó al sindicalismo cocalero, una de las fracciones más importantes de la CSUTCB larga en esos años. Y al socialismo, instrumento de soberanía de los pueblos, convirtiéndose en su principal teórico junto a otros intelectuales del Grupo Comuna. En el segundo Congreso Extraordinario, llevado a cabo en Potosí en julio de 1988, la central campesina tomó un giro fundamental al desplazarse desde la idea indianista de poder indio hacia desde la Asamblea de Nacionalidades. En los hechos, impugnó la dirigencia de Genaro Flores, cerrando en este acto el largo periodo de influencia catarista
para resaltar el carácter pluralista que adquiriría desde entonces. La sesión aprobó el documento denominado CSUTC-B, Documentos y Asamblea, que proponía la realización de una asamblea de nacionalidades para discutir las tareas para la conformación de los instrumentos políticos de las nacionalidades. La propuesta de este documento puede resumirse en 3 puntos. 1. La nación en Bolivia no existe, hay que construirla. No existe tanto por la indiferencia de la burguesía boliviana como por la existencia de etnias, razas y culturas diversas. 2. El problema crucial es el de la identidad nacional, que también hay que construir. Bolivia es multinacional, por lo cual el boliviano tiene su razón de ser en la diversidad de culturas. 3. Solo el movimiento popular podrá resolver este problema situando su lucha en el desarrollo histórico de sus luchas. Pinelo, 1989. Carvajal, 2017, sostiene que esa propuesta fue la madre de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y del instrumento político de esta, que estarán en la base de la posterior constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia. El boliviano es, hasta ahora, el único Estado que ha hecho la experiencia concreta de la plurinacionalidad, al reconocer que la existencia física y jurídica de las naciones indígenas debe traducirse en la conducción o dirección del Estado. La nueva Constitución de 2009 establece que en Bolivia el Estado es unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, garantizando la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas en el marco de la unidad del Estado. Por primera vez se reconoce con estatus constitucional el derecho de las comunidades indígenas a su identidad, autonomía y territorio. Según Noguera Fernández, 2011, la novedad jurídica que reviste este texto constitucional se halla en atributos que el constitucionalismo moderno del siglo XIX no reconoce, tales como la incorporación de los derechos sociales como derechos fundamentales, la definición del mecanismo de democracia participativa con la intención de superar los tradicionales de democracia representativa, pero sin eliminarla, la posibilidad de los pueblos indígenas de elegir mandatarios en las instituciones estatales por formas propias asamblearias, la idea de crear un nuevo Estado íntegramente constituido por una pluralidad de prácticas culturales. Sintéticamente puede destacarse que reconoce con rango constitucional a 36 naciones indígenas en el marco del Estado. Es decir, Bolivia es un Estado con naciones múltiples, todas con derechos civiles, políticos y sociales, en tanto bolivianos, y con derechos particulares en tanto naciones indígenas preexistentes a Bolivia. Establece que las lenguas de las 36 naciones indígenas son oficiales, además del castellano, y que los funcionarios públicos deben hablar el castellano y un idioma indígena. Decide que la educación es intercultural y bilingüe, que la justicia es plural, en tanto habría una justicia ordinaria y una justicia indígena originario-campesina. Define que la economía es plural, aceptando la existencia de la propiedad privada, la estatal, la cooperativa y la comunitaria. Instituye que la democracia es representativa, pero convive con la democracia comunitaria, que es asamblearia, reconociendo el modo de elección de jefes políticos propio de las comunidades indígenas para su postulación como diputados. La forma de elección es plurinominal y uninominal. Según se lee en el texto constitucional, así como en muchas de sus teorizaciones, la importancia fundamental del Estado plurinacional radica en la unidad de todos los diferentes en el Estado. El artículo 2, por ejemplo, reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y garantiza su libre determinación en la unidad del Estado. En el mismo sentido, pensadores como Javier Albó y Luis Tapia destacan la novedad de una nación de muchas naciones, Albó 2009, o una forma de unificación política de las diferentes naciones, Tapia 2008. Sin embargo, esta noción de Estado plurinacional no deja de tener implicancias problemáticas que pueden atribuirse a los protagonistas, a los asambleístas, a los ideólogos o, en definitiva, a la propia idiosincrasia del pensamiento indianista. Encontramos la siguiente. 1. El Estado plurinacional reemplaza en tanto constitucionalismo un pueblo por varios pueblos y convierte a las etnias en naciones. El ambiguo en la demarcación entre pueblos y muchos pueblos y entre etnia y nación hace difusa la soberanía y puede tener consecuencias de racionalización y en la población boliviana.
Introduce el concepto de comunidad como su fundamento último, como filosofía de Estado, y le otorga calidad de fuente jurídica. La hace convivir con los aparatos del Estado creados por la modernidad. Esta ambigüedad también es práctica porque la sociedad boliviana se torna una sociedad de pueblos, no de clase. Queda difuso quién extrae valor a quién. El postulado de gobernar juntas a naciones disjuntas no elimina su carácter centrífugo, o por lo menos un nacionalismo o un nacionalismo. 4. Si tomamos al Estado como una concentración del poder político y si admitimos que esa concentración es muy alta, puede llegar a ser totalitaria. La afirmación del carácter democrático del Estado plurinacional puede tornarse engañosa. Conclusiones. Es necesario revisar los ideologemas, expresión usada por Zabaleta, del EPN, para poder juzgar su desarrollo como poder político en el trasfondo de 100 años de lucha, ya sea como insubordinación obrera, ya sea como indianismo, con la finalidad de establecer el real beneficiario del proceso plurinacional. Lo plural no elimina la tensión nacional, por el contrario, el proceso que conduce al Estado plurinacional podría ajustarse a lo que Hobbes 2000 llama protonacionalismo popular, como momento de tránsito desde la comunidad real a la comunidad imaginada de Benedict Anderson, y en el que ni la lengua ni la etnicidad se presentan como factores definitorios excluyentes, sino la conciencia de pertenecer a una entidad política duradera o nación histórica. Si la cuestión boliviana es la identidad nacional sobre la base de la diversidad cultural y su proceso histórico es conducido por el movimiento popular, el Estado plurinacional deviene entonces en un contrario más de la historia de Bolivia.